Distintos tonos, distintas culturas y épocas se retratan con estos hombres en situaciones límite, desde la España medieval hasta el Gulag soviético, la Cuba castrista o la patria de la imaginación. Comencemos nuestro programa Literatura para Oír con Alexander Solzhenitsyn, de Rusia, en Archipiélago Gulag, primera parte. Veamos ahora una imagen usual en esos años. Se estaba celebrando en la región de Moscú una conferencia distrital del partido. La moderaba el nuevo secretario del Comité Regional en sustitución del que habían encarcelado recientemente. Al final de la conferencia se adoptó una resolución de fidelidad al camarada Stalin. Naturalmente todos se pusieron de pie, como se ponían de pie de un salto cada vez que se mencionaba su nombre en el curso de la conferencia. La pequeña sala prorrumpió en tumultuosos aplausos que desembocaron en una ovación. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y continuaban siendo tumultuosos y desembocando en ovación. Pero las palmas de las manos dolían ya. Se entumecían los brazos levantados. Los hombres maduros iban quedándose sin aliento. Se trataba de una estupidez insoportable incluso para los que adoraban sinceramente a Stalin. Pero, ¿quién sería el primero que se atrevería a parar? Habría podido hacerlo el secretario del Comité Regional, que estaba en la tribuna y que acababa de dar lectura a la resolución. Pero él era reciente en el puesto y estaba en lugar del encarcelado. Él tenía miedo. En la sala había miembros del NKVD aplaudiendo de pie y controlando quién paraba primero. Y en aquella pequeña sala perdida, sin que llegaran al líder, los aplausos hacía 6 minutos que duraban. 7 minutos, 8 minutos. Estaban perdidos. Eran hombres muertos. Ya no podían parar hasta que les diera un ataque cardíaco. En el fondo de la sala, por lo menos entre las apreturas, se podía hacer trampa, se podía batir palmas más espaciadamente, con menos fuerza, con menos vehemencia. Pero en la presidencia, a la vista de todo el mundo, el director de la fábrica de papel del lugar, un hombre fuerte e independiente, de pie en la presidencia, era consciente de la falsedad de aquella situación sin salida, y sin embargo aplaudía. Ya iban 9 minutos, 10. Miró con desesperanza al secretario del Comité Regional, pero éste no se atrevía a parar. Una locura colectiva. Mirándose unos a otros con un atisbo de esperanza, pero fingiendo éxtasis en sus caras, los jefes del distrito aplaudirían hasta desplomarse, hasta que los sacaran en camilla, e incluso entonces los que quedaran no vacilarían. Y en el minuto 11, el director de la fábrica de papel adoptó un aire diligente y se dejó caer en su asiento de la presidencia. Y se produjo el milagro. ¿A dónde había ido a parar aquel entusiasmo incontenible e inenarrable? Todos dejaron de aplaudir a la vez y se sentaron. Estaban salvados. La ardilla se las había ingeniado para salir de la rueda. Sin embargo, así es como se ponen en evidencia los hombres independientes. De esta manera los eliminan. Aquella misma noche el director de la fábrica fue arrestado. Le cargaron fácilmente 10 años por otro motivo. Pero después de firmar el 206, el acta final del sumario, el juez de instrucción le recordó: y nunca sea el primero en dejar de aplaudir. Armando Valladares, cubano, nos cuenta en Contra toda esperanza. La primera visita fue en la mañana. Los hombres no podían visitar a los prisioneros. Solo permitían la entrada de mujeres. Las requisas que hacían eran humillantes. Las desnudaban a todas sin respetar ni aún a las ancianas. Entre las mujeres que practicaban los registros estaban 2 que protagonizaron varios escándalos: la China y Mirta, 2 lesbianas que se aprovechaban de la situación. Por mucho que mi madre y mi hermana quisieran ocultarme la vergüenza y la indignación por la requisa que habían sufrido, no lograron hacerlo. Les prohibí que volvieran. Todas las noches había fusilamientos. Los gritos de los patriotas de «¡Viva Cristo Rey!»,
Abajo el comunismo, estremecían los fosos centenarios de aquella fortaleza. Cuando escuchaba las descargas de fusilería, el horror se apoderaba de mí y me abrazaba a Cristo con desesperación. Comprendí de pronto, como una revelación súbita, que Cristo no solo servía para que yo le pidiera que no me mataran, sino también para darle a mi vida y a mi muerte, si llegaba a suceder, un sentido ético que las dignificara. Creo que fue en aquel momento y no antes cuando el cristianismo, además de ser una fe religiosa, se convirtió en una forma de vida que, en mi particular circunstancia, solo podía concretarse en resistir, pero con el alma llena de amor y de esperanza. En la prisión y en situaciones difíciles, hay una necesidad de comunicación urgente con los demás. El amigo nuevo nos habla de su vida, de sus hijos, en la visita nos presenta a la familia. En solo unos días se forjan grandes amistades, se establece un afecto y simpatía muy profundos. Pero una tarde, a ese amigo entrañable lo llaman a juicio y no regresa, y en la noche es fusilado. Comprendí muy bien entonces la actitud de los más viejos, que no querían conocer a los que todavía no habían ido a juicio. Mario Benedetti. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente en todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehízo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: «Pobre Armando», y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Y en esta selección de Hombres en Apuros, relatos de varios autores, escucharemos de don Juan Manuel en El Conde de Lucanor, obra medieval española que nos cuenta lo que le sucedió a un hombre que se hizo amigo y vasallo del diablo. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo: «Patronio, un hombre me dice que sabe muchos agüeros y encantamientos por los que no solo podré adivinar el futuro, sino también aumentar mis riquezas y bienes. Pero estoy seguro de que en esas malas artes siempre hay pecado. Por la confianza que tengo en vos, os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer en este asunto». «Señor conde», dijo Patronio, «para que podáis hacer lo más conveniente, me gustaría contaros lo que sucedió a un hombre con el diablo.
El conde le pidió que se lo contara. «Señor conde», dijo Patronio, «había un hombre que después de haber sido muy rico, se volvió tan pobre que no tenía con qué alimentarse. Como en el mundo no existe mayor desgracia que la desdicha para quien siempre ha sido feliz, aquel hombre que había sido tan rico, viéndose tan pobre, se sentía muy desdichado. Cuando un día iba caminando a solas por el monte, muy triste y desesperado, se encontró con el diablo. Como el diablo conoce todas las cosas pasadas, aunque sabía la desgracia de aquel hombre, le preguntó por qué estaba tan triste y pesaroso. El hombre le contestó que no debía decírselo, pues no podría él acabar con sus males. Mas el diablo le dijo que si estaba dispuesto a obedecerlo, él pondría fin a sus desdichas, y para que viese que podía hacerlo, le diría enseguida en qué iba pensando y por qué estaba tan triste. Entonces le contó toda su historia y los motivos de su tristeza, diciéndole además que si hacía cuanto le ordenase, lo sacaría de la miseria y lo haría el más rico de todos los hombres, porque, como era el demonio, tenía poder para hacerlo. Al oírle decir que era el diablo, el hombre tuvo mucho miedo, pero por la pena que traía y la miseria en que estaba, le contestó que, si lo hacía rico, le obedecería en todo. Como el demonio busca siempre la ocasión más propicia para engañar a los hombres, cuando los ve angustiados, temerosos, en momentos de apuros o incapaces de conseguir lo que desean, encuentra ahí la mejor ocasión para lograr de ellos cuanto quiere. Por eso buscó el modo de engañar a aquel hombre que estaba tan desesperado. Firmaron entonces un pacto, y el hombre se hizo vasallo del demonio. Después de esto, el diablo le dijo al hombre que, de allí en adelante, podría robar lo que quisiese, pues nunca encontraría cerrada una casa o una puerta que, por muy bien cerradas que estuvieran, él no las abriera, y que si por casualidad se viese en un apuro o encarcelado, le bastaría con decir: «Socorredme, don Martín», para que él viniera en su ayuda y recuperara la libertad. Después de todo lo cual, se separaron. Una noche muy oscura, pues los que son amigos del delito actúan siempre en la oscuridad, aquel hombre se dirigió a casa de un comerciante. Cuando llegó a la puerta, el diablo se la abrió, así como el arca, con lo que consiguió el buen botín. Otro día cometió un hurto mayor y después otro, hasta que se hizo tan rico que ya no se acordaba de la pobreza en que había vivido. Pero como aquel desdichado no se sentía contento por haber salido de la penuria, siguió robando cada vez más, y tanto robó que acabó en la cárcel. Al verse prendido, llamó a don Martín para que le ayudase. Don Martín llegó enseguida y lo sacó de la prisión. Viendo el hombre que el diablo cumplía su palabra, comenzó a robar como al principio, haciendo muchos más robos, hasta el extremo de que llegó a ser muy rico. Una vez, cuando estaba cometiendo un robo, fue sorprendido y lo llevaron a la cárcel. El hombre invocó a don Martín, pero éste no vino tan rápidamente como la vez anterior, sino cuando ya los jueces del lugar habían iniciado sus indagaciones sobre el delito. Cuando don Martín llegó, le dijo el hombre: «Ay, don Martín, cuánto miedo he pasado. ¿Por qué habéis tardado tanto?». Le contestó don Martín que estaba resolviendo otros asuntos muy importantes y que por eso había tardado más, pero enseguida lo sacó de la prisión. El hombre volvió a sus robos y como robaba tanto fue encarcelado otra vez. Practicadas las diligencias, los jueces lo sentenciaron. Esta vez don Martín lo sacó del peligro, pero cuando ya había sido juzgado y condenado. El hombre volvió a robar porque comprobó que don Martín siempre venía a su ayuda. Pero de nuevo lo cogieron y lo encarcelaron, y aunque llamó a don Martín, éste no vino. Tanto se demoró que el hombre fue juzgado y condenado a muerte, y sólo entonces llegó don Martín, que apeló al rey, librándolo así de la prisión y devolviéndole la libertad. De nuevo, volvió a robar y otra vez fue encarcelado. Llamó a don Martín, que no vino hasta que ya lo habían condenado a la horca. Cuando el hombre subía al cadalso, apareció don Martín y el hombre le dijo: «¡Ay, don Martín, que esto no es una broma, pues he pasado mucho miedo!». Le contestó don Martín que él traía consigo 500 maravedíes en una bolsa, que se los diera al juez y de este modo quedaría libre. El juez ya había ordenado que lo ahorcasen, pero no encontraban la soga. Mientras la buscaban, llamó el hombre al juez y le entregó la bolsita con el dinero. Pensando el juez que le entregaba 500 maravedíes, dijo a las gentes que allí estaban: «Amigos,
¿Se ha visto alguna vez que falte soga para ahorcar a un hombre? Ciertamente este hombre debe ser inocente, pues Dios no quiere que muera, y por eso nos falta la soga. Dejémoslo para mañana, y veremos su caso con más calma, porque si es culpable, no nos faltará tiempo para ejecutar la sentencia. El juez hacía esto para liberarlo por el dinero que creía que le había entregado. Cuando aplazaron su ejecución, el juez se fue a un lugar retirado y abrió la limosnera, donde esperaba encontrar los 500 maravedíes, pero solo encontró una soga y no el dinero. Apenas vio esto, lo mandó a ahorcar. Cuando ya iban a colgarlo, vino don Martín y el hombre le pidió que le ayudase, pero don Martín le contestó que siempre socorría a sus amigos hasta verlos en aquel lugar. Así perdió su vida y su alma aquel desdichado por confiar en el demonio y obedecerlo. Pues debéis tener por cierto que jamás nadie que haya creído en sus promesas o confiado en él ha tenido buen fin. Mirad, si no, a todos los que hacen agüeros o echan suertes, o a los adivinos, o a quienes invocan al demonio, a los que hacen encantamientos o practican la magia, y veréis que siempre acaban muy mal. Acordaos, si no me creéis, de Álvar Núñez y de Garcilaso, que tanto confiaron en agüeros y en encantamientos, y de cómo terminaron para su desdicha. Vos, señor conde Lucanor, si queréis llevar buena vida y salvar el alma, confiad en Dios. Depositad en Él vuestra esperanza y esforzaos cuanto pudiereis, que Él os ayudará. Pero no creáis ni confiéis en agüeros, ni en cosas parecidas, pues de cuantos pecados existen, este es el que más ofende a Dios y el que más aleja a los hombres de su Creador. El conde vio que este era un buen consejo, obró según él y le fue muy bien. Como don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así: Mala suerte le espera, mala vida le aguarda, al que en Dios no confía, ni goza en su esperanza. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado Hombres en Apuros, relatos de Mario Benedetti, Alexander Solzhenitsyn, Armando Valladares y apartes de El Conde de Lucanor.